Todos los lectores de cómics conocen la galería de villanos de Superman. Y no solamente eso, sino que incluso si viste solamente las series animadas de Superman, puede que también tengas una idea de quiénes son ellos, a pesar de que esto no se exploró mucho que digamos ni en las películas live action ni en las series live action. Bueno, en realidad sí, una sola vez en la serie de Superman y Lois. Y también Wonder Woman tiene una familia propia, aunque esta idea se tocó de forma muy superficial y muy apenas en la serie de Justicia Joven. Y por supuesto, por ser el más popular de los tres, Batman también tiene una familia propia, los cuales incluso la mayoría tienen o tuvieron una serie regular propia de cómics, lo cual es un caso muy diferente al de Superman, que solo Supergirl y Superboy tienen de vez en cuando una serie propia. Y también está la familia de Flash, y la familia de Aquaman, y la Corporación de Linternas Verdes, y así podemos seguir y seguir. Todo por popularidad o por preferencias de la propia empresa en dar oportunidades con frecuencia. Y ustedes se preguntarán por qué hago este pequeño repaso. Y la razón es que entre todos ellos, Martian Manhunter es el que peor está en este sentido. Porque aunque el marciano sí tiene aliados, la verdad es que tiene muy pocos aliados y aparecen con muy poca frecuencia, y ni uno solo tiene un cómic regular, ni tuvo uno. Así que ahora voy a abordar a los aliados del Martian Manhunter. Tal vez no los aborde a todos, pero sí voy a abordar a la mayoría, a los más relevantes al menos. La señorita marciana, también conocida como Megan Morse, fue creada por el escritor Geoff Jones y el dibujante Tony S. Daniel para la serie de cómics Teen Titans, volumen 3 del número 37. Como la mayoría de marcianos blancos, ella posee telepatía, superfuerza, cambio de forma, densidad, invisibilidad, intangibilidad y otros poderes más. Su historia en la mayoría de versiones es la misma. En una de las múltiples guerras entre los marcianos verdes y los marcianos blancos, Megan es mandada lejos por sus propios padres para protegerlo. Para ser más específicos, ella es mandada al sistema Vega, y desde el sistema Vega ella se entera de la existencia del detective marciano. Y entonces se dirige hacia la Tierra, donde al enterarse de la mala fama de los marcianos blancos, decide hacerse pasar por una verde. Y así se une a los jóvenes titanes un año después de la crisis infinita. Y bueno, como podrán imaginarse, ella no tuvo ni una miniserie ni un cómic propio todavía. Y de hecho apenas se le da algo de relevancia en los cómics. De hecho, cuando empezaron los nuevos 52 en los cómics, ella estuvo desaparecida durante años, hasta el 2016 que empezó la época Rebirth. Aunque hay algo bastante destacable y es que fue bastante relevante en la serie animada de Justicia Joven, contando con 3 arcos argumentales que cubren una temporada completa, los cuales son su identidad como marciana blanca, el uso excesivo de su telepatía y hacerle frente a su pasado en Marte. Su personalidad base es la de una mujer alegre y un tanto ingenua, aunque tiene cierto complejo de inferioridad debido a ser una marciana blanca. En lo que se refiere a adaptaciones, en Justicia Joven es más o menos lo mismo Megan, pero hay otra cosa también. Como ya lo planteé antes, Megan en Justicia Joven usaba de forma excesiva sus poderes telepáticos, llegando incluso a destruir mentes, y parece tener un potencial telepático mucho más grande que su versión de los cómics. Y aunque su personalidad empezó similar a la de los cómics, se fue volviendo más seria, ya que esta versión de ella sí llegó a convertirse en una mujer adulta. Y en lo que se refiere a adaptaciones relevantes, ella tiene 3. La de la Arrowverso, que es de la serie Supergirl, la de Justicia Joven y también la de la película animada de la Liga de la Justicia versus los Cinco Fatales. Ahora pasemos a Jem. Jem es un Saturniano rojo, el Saturniano rojo, el príncipe Saturniano rojo. Él literalmente es de la realeza de su mundo. Jem fue creado por el escritor Greg Potter y el dibujante Jen Colan para su propio cómics en solitario, Jem, el hijo de Saturno número 1. La idea original del escritor con este personaje es que él fuera el nuevo detective marciano, concretamente siendo un primo del detective marciano, ya que en esa época el detective estaba desaparecido por tener que gobernar su propio planeta, Marte 2. Pero los planes cambiaron cuando la editora de ese entonces, Janice Reyes, le dijo que volvería el detective a los cómics de la Liga de la Justicia. Pero bueno, eso fue la historia editorial del personaje. Ahora vamos a la biografía, o algo así, pero primero vamos a la historia de los saturnianos en general. Los saturnianos, tanto rojos como blancos, fueron creados por los marcianos verdes y blancos para ayudarlos en su guerra. O sea, son clones. Y mientras que los rojos eran respetados por los marcianos verdes, los saturnianos blancos la pasaban muy mal con los marcianos blancos. Y por desgracia, tanto rojos como blancos heredaron el odio. Y siglos después apareció un saturniano llamado Jarson, uno con una peculiar cosa en su frente, una gema, la cual le permitía leer las emociones de otros, lo cual le permitía reconocer a los blancos como hermanos suyos y no enemigos. Y empezó a dictar leyes y todo eso en favor de la igualdad entre rojos y blancos. Esta historia la cuento porque Jem es el descendiente de Jarson, y de hecho su nacimiento es parte de una profecía que dice que él salvará a la especie. Y de hecho, justamente para evitar que se haga esto, se hizo un golpe de estado al palacio de Jem. Un golpe orquestado por saturnianos blancos junto con sus robots. Así que en su escape terminó llegando a la Tierra, llegando increíblemente debilitado al planeta, con problemas para hablar, para recordar,
para recordar, en resumen, hecho un desastre. Y básicamente toda su historia, tanto este cómic propio suyo como otros arcos en los que él estuvo, giran alrededor de eso. Alrededor del conflicto de los rojos con el propio príncipe y de los blancos con los rojos y el príncipe. Y de hecho incluso algunas alianzas entre rojos y blancos con tal de impedir una tregua. La historia de él trata mucho de la supervivencia. Los poderes de James son superfuerza, superresistencia, supervelocidad, vuelo, telepatía y lanzar rayos con esa gema en su frente que hace que se vea parecido a Visión de los Vengadores. Y sí, ya sé que ustedes pensaron eso. Pero a pesar de todo esto, ellos son más débiles que los marcianos rojos y blancos. O sea, son fuertes y resistentes, pero menos que los verdes, y tienen miedo al fuego también. Porque en palabras del propio marciano, ellos no podían permitir que los rojos fueran más poderosos que ellos. En lo que respecta al tema de las adaptaciones está la pobre adaptación de la Arrowverso, donde simplemente es un criminal cualquiera, y la versión más aceptable de Justicia Joven, en la cual, aunque ya no viene de Saturno, él sigue siendo de la realeza, solamente que de la realeza de Marte. Él sigue siendo de los buenos acá y sigue enfrentando problemas políticos. Como dije, bastante decente. Zook, como lo dice el texto, viene de los cómics Detective Comics y House of Mystery. Él era como una especie de Robin del detective marciano, o mejor dicho, más bien un Scrappy-Doo. Él vino desde otra dimensión por error a la Tierra, y desde entonces el marciano se lo quedó como una especie de compañero y mascota. Zook tiene poderes de cambio de forma, replicación de poderes y cambio de tamaño incluso. Con el paso de los años él ha vuelto a la vida del marciano, por así decirlo, en diversas formas. Por ejemplo, en la imagen anterior, Zook es el juguete de peluche de Supergirl en la casa de los Kent. Y en el volumen 2 de Martian Manhunter, Zook es una especie de flor marciana, que supuestamente le provee de algún tipo de ayuda al detective. Y que de hecho es la ropa del detective. Y hace unos pocos años apareció una chica de 13 años llamada Zoe, que dice apodarse Zook y que también dice ser la más grande fan del detective marciano en el mundo. Diane Mead apareció en los viejos cómics de Detective Comics, o sea, donde hacía sus primeras apariciones el marciano. Ella era una compañera policía del detective John Jones, o sea, el disfraz humano del marciano. De hecho, ella tenía un interés romántico hacia él e incluso sospechaba que él era el detective marciano. Algo así como lo que pasa con Superman y Lois Lane, solo que estos dos nunca concretaron. Este personaje apareció en el volumen 3 de Detective Marciano, que solamente dura 8 números. Y como no planeo spoilearlo en caso que quieran leer ese cómic, solo voy a decir que es el segundo marciano blanco bueno aparte de la señorita marciana. ¿Que cuáles son sus poderes? Sus poderes son los básicos: superfuerza, supervelocidad, vuelo, telepatía, cambio de forma. Y si tengo que decirles algo de la personalidad de Tilal, es que él es una criatura en realidad. Él no es un adolescente como la señorita marciana y tampoco es un adulto como el detective. Él está lleno de curiosidad y de entusiasmo. Y antes del final, una pequeña mención rápida a Tom Jones. No es broma, este personaje existe, es un personaje pre-crisis. Este personaje era el hermano de John y lo admiraba igual que Tilal y Zook. Solo apareció una vez. Y por último quedan los hijos del detective marciano, empezando primero con Shane, el hijo de John, y Kendra, la chica halcón, de sus versiones de la sexta dimensión. Shane fue parte del cómic de la Liga de la Justicia de Scott Snyder allá por 2018. Y para terminar, un hijo con nombre desconocido del detective marciano. Por alguna razón, este chico se fusionó con el planeta Marte, y como resultado tiene poderes como abrir portales. Él apareció por primera vez en el volumen 4 del detective marciano. Y ahora sí, sin más que decir, me despido. Si el video te gustó, por favor dale like, comente, suscríbete. Mejor si puedes compartir y activar la campanita. Eso me ayudaría mucho. Muchas gracias. Hasta luego.